Freire. Para mí, yo empecé a leerlo porque ha habido otros libros que son casi memorias que han escrito algunos oficiales, que ha escrito alguna otra gente, pero que desde el punto de vista literario conmueven por su intención de decir las cosas, pero sin que llegue a tener aquella profundidad que una buena obra literaria puede lograr. Y yo leí algunas de las primeras obras. Claudia ha mencionado lo de Valle de las Esmeraldas, y me sorprendió la sensibilidad y los ojos de ver que tenía Carlos. Aquella cosa que es absolutamente indispensable para todo buen periodista o para todo buen escritor. Ojos de ver, la capacidad de desentrañar de la realidad lo que les pasa a otros. Y así lo conocí. Y desde entonces le pedí que contribuyera en la publicación que dirijo y de Reporteros en forma excepcional, porque él era una presencia excepcional en nuestra literatura, con una sección que desde entonces, con disciplina verdaderamente castrense, cumple puntualmente y que se llama Diario de Guarnición. Y yo los invito a que lean la última entrega que tienen Diario de Guarnición sobre la batalla de Madre Mía. No la Madre Mía que ustedes se imaginan relacionada con el expresidente Humala, sino la batalla que tuvo lugar en 1989 y que fue una batalla terrible, con centenares de muertos, de esa otra realidad de la guerra que no llegó aquí, que se desconoce, que se ha olvidado. Y aparte de eso, aparte de leer aquel artículo, realmente les insto a leer el libro que ahora presentamos, La guerra que hicieron para mí. Aquí Carlos, desde mi punto de vista, alcanza ya un nuevo nivel en su evolución de escritor. Un manejo seguro, experto, de diversos desarrollos narrativos que se van dando en forma paralela. Ahí él recoge al capitán Amador, ese legendario oficial en toda la zona de Sibia y Ochegua, que en los momentos más desesperados y más duros de la guerra en 1982-83 llegó e hizo un papel excepcional en tratar de ayudar, y lo logró, a la población a superar los horrores de la violenta opresión senderista. Junto con eso hay 2 o 3 desarrollos más, todos referidos a la guerra, pero en diferentes tiempos, que se van dando y van sucediendo, y todos van poco a poco hilando con realmente un manejo experto, notable del oficio literario por parte de Carlos, van hilando todo aquello. Y finalmente, en una forma que uno no se imagina exactamente en qué momento llega, cuándo termina, pero que resulta finalmente muy interesante dentro de la estructura de la novela, una historia aparte, una historia de barrio, una historia de lince, de amores, de empresarios emergentes, ahora que están tan de moda, y que finalmente añade muchísimo al tejido global, al argumento de esta novela. Es una novela que una vez que se le empieza es muy difícil dejarlo. Él describe muchos personajes que yo he conocido y que me tocó cubrir en su momento en los años 80 y que después me tocó ver, pero cuando lo hace siento toda una nueva aproximación, que es lo que logra un buen narrador, que aquello que le es conocido a uno realmente renazca como inédito, que sea una historia que, aunque uno crea conocer, quiera escucharla de nuevo, desde el comienzo a fondo. Ese es el encanto, la seducción, la hechicería de la gran narrativa, que puesta al servicio de lo que es esta novela sobre la guerra interna, contada, hay que decirlo, en una parte del lado de la sociedad y desde el otro lado, desde el ejército. Quizá en esta novela no está el desarrollo de poblaciones, de comunidades, ciertamente no está lo vivido en el lado de Sendero,
no está tampoco lo vivido por parte excepto naturalmente en el transcurso, en el paso de la narración por ahí, sino vivido desde la realidad militar, que resulta una realidad compleja, vibrante, apasionante y además sujeta, por supuesto, a la presencia determinante, disyuntiva de la vida o de la muerte en las condiciones más duras. Esta novela cuenta lo que no se sabe, lo dura que ha sido la guerra interna y lo dura que sigue siendo en determinadas zonas del país. Contado esto por Carlos Enrique, que ustedes lo ven y no se imaginan el brillante soldado que es, pero junto con el muy capaz militar está, sobre todo, sobresale el gran escritor que pese a su juventud ya ha aparecido en Carlos Enrique. Yo sobre esto lo que tengo que decir de la forma más objetiva es que es una novela que todos deben leer, no solamente por aprender lo que ha pasado y lo que está pasando todavía en nuestro país, sino para disfrutar de lo que es una buena literatura, un relato de primer nivel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Claudia por los años de la amistad también, a Gustavo por sus palabras que me emocionan. Si no fuera un soldado tan profesional como quisiera serlo, me lo creería todo. Además, en cierta manera, creo que más que un escritor, lo que me he convertido es en un equilibrista, porque tengo que luchar contra esta cuestión que es contar y relatar y hacer sentir al mundo que está fuera de las paredes de mi cuartel o de nuestros cuarteles, y a la vez también estar en el límite de lo que es la infidencia o lo que podría ser una falta, y que tengo que tener el tino suficiente para saber qué cosa podría constituir algo que sería lesivo dentro del margen de la ley. Y hay algo que una vez escuché en la escuela militar, que nosotros somos hombres de la ley, soldados de la ley, y se me quedó tan grabado como muchas otras cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera, o pequeños capítulos quizás de 10 o 15 segundos que me han marcado, como el primero que recibí cuando entré a la escuela militar, el primer día nada más, y un cadete me preguntó qué hacía acá, ¿no? Entonces mi respuesta fue, bueno, he venido a ser oficial, ¿no? No, me dijo, usted ha venido a ser un líder. Y se me quedó grabado tanto en la cabeza que muchos de mis comportamientos están orientados por esas palabras que han sucedido hace muchos años, pero que también me indican que a veces una pequeña palabra tiene un fulgor importante en el corazón de las personas jóvenes. Eso por un lado. Lo segundo es que, bueno, yo no solamente escribo con temas relacionados a esta novela como Valle Esmeralda o La guerra que hicieron para mí, o Diarios de guarnición, sino que en realidad también lo que escribo es ficción, y que escribo con una disciplina particular, en el sentido que esté donde esté voy a escribir, y en cualquier circunstancia lo voy a hacer. Y eso es algo que he aprendido también en la carrera como oficial en el ejército, donde las circunstancias siempre son en contra, o las órdenes se van a cumplir siempre, haya o no haya los recursos del caso. Y de la misma manera creo que he aprendido a ponerme una cápsula personal para poder realizar, escribir o mirar de cerca. Y también tengo que considerar que soy un hombre con muchísima suerte de tener los compañeros que tengo o los jefes que he tenido, porque me puedo sentar y escuchar y poder beber de su experiencia y poder hacer estos relatos. Estoy casi seguro que le sería difícil a un escritor común y corriente traspasar la pared de un cuartel y sentarse con un oficial a conversar de toda la riqueza personal, y esa es la suerte que he tenido en cierta manera, ¿no? Me acuerdo mucho en la escuela de guerra, como ahí pasé 2 años de mi carrera, andaba mucho preguntando
de qué promoción era tal oficial o dónde había trabajado, porque sabía de alguna manera que él me podía contar algo y me sentaba a conversar. Tanto así también el tema de la disciplina para escribir ha sido que la novela anterior que publiqué, que es El último otoño antes de ti, que publicó Álvaro Lazo con Esplendor Mudo, la terminé en el Braille. Y la gente me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedes escribir una novela de amor en el Braille? Me decían, ¿no? Pero no era precisamente porque haya mucho amor ahí. En realidad paramos encerrados o volando en algún helicóptero o en algún lugar por el estilo. Justo ahí estuve con Gustavo una experiencia muy particular, un vuelo de Twin Otter sobre una pista, y con Oscar Medrano, que la verdad que les cuento, o sea, también es otro libro también al respecto, ¿no? Pero terminé de escribir la novela ahí y siempre creo que esto es lo que me ha marcado más, ¿no? La suerte de tener la gente que me rodea y la suerte de tener o de haber obtenido esa capacidad de extraerme. Y muchos seguramente le podrán contar a algunos de mis compañeros que soy capaz de escribir en un helicóptero, si es que tengo que hacerlo, o escribir con mi laptop en un avión Antonov, que realmente el ruido es sumamente insoportable. Entonces les agradezco por la gentileza de estar acá en la presentación. Espero que puedan disfrutar la novela. Y bueno, y paso a ver, de repente tienes alguna pregunta, Claudio, como me habías dicho. ¿Hay tiempo todavía? Nos dicen si tenemos tiempo para preguntas. Ya. Bueno, yo precisamente quería que incidieras un poco en ese límite al que te refieres entre la infidencia y el relato de primera mano, ¿no? Porque justamente es el mayor valor, como bien lo ha dicho Gustavo también, de tus entregas, ¿no? Y al mismo tiempo preguntarte acerca de cómo tú sientes que ha influido en tu estilo y en tu forma de narrar tu propia experiencia como militar, ¿no? Desde las épocas de Valle Esmeralda hasta esta última entrega de la guerra que se hicieron para nosotros, o para mí. ¿Cómo tu experiencia como militar también se manifiesta en la aproximación que tú tienes a la hora de contar las historias, ¿no? Yo creo, por lo menos yo siento que hay algún tipo de diferencia importante. Sí, en cuanto a lo primero, es que cuando uno, sobre todo porque siempre me quejo mucho de la informalidad que existe en el país, cuando uno se acostumbra a cumplir la ley, siempre cumple la ley. Entonces siempre, incluso cuando escriba, siempre voy a tener la precisión de saber qué cosa podría ser algo que está fuera de la ley, ¿no? Entonces es probable que lo descarten. Y en cuanto a lo segundo, si tiene que ver también la experiencia que uno obtiene como oficial, también termina reflejándose en la literatura. No solamente por la praxis de escribir, sino también porque cuando escribí Valle Esmeralda, la experiencia la obtuve de oficiales tan jóvenes como yo, y que no teníamos una concepción general de cómo se conducía. Nosotros éramos oficiales, como acá está de repente uno de mis compañeros de promoción, Borda, por ejemplo, está por ahí, seguramente lo he visto, ahí está. Y éramos personas a las que nos enviaban a hacer ciertas cosas en particular, y ahí nos encontrábamos con todo ese mundo. Pero cuando he vuelto a regresar, la última vez que he pasado 2 años en el BRAE, en otra posición, ahí tú eres el que firma y el que diseña lo que van a hacer los demás. Entonces la concepción cambia. ¿Por qué? Porque ya comienzas a pensar qué estará pensando también el que está más abajo, qué hará, qué responsabilidad tienes, ¿no? Y yo creo que esa es fundamentalmente el doble juego que hay acá, ¿no? La madurez como forma de narrar, pero también la madurez en la forma de observar. Carlos, todos aquellos que han leído novelas sobre espionaje, por ejemplo, que han leído a John Le Carré, saben que Le Carré trabajó en el servicio secreto inglés durante una parte y luego salió y empezó a escribir sus notables novelas, la primera de las cuales fue El espía que regresó del frío. Entonces,
En el retiro y con los años se va profundizando las cosas